Laila aceptó servir la mesa del jeque más temido de Dubái, creyendo que solo era otro cliente difícil, sin saber que ese hombre arrogante guardaba un dolor tan profundo que había convertido su corazón en piedra. Lo que acontece después desafiará todo lo que ella creía saber sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades, y revelará un secreto que transformará no solo sus vidas, sino el destino de miles de personas. Una historia que prueba que la verdadera nobleza no viene de títulos ni riquezas, y te hará creer nuevamente en el poder redentor del amor incondicional. El sol del desierto se reflejaba en los ventanales del restaurante Zafiro Real como lenguas de fuego líquido. Laila Mansur ajustó por quinta vez el pañuelo que cubría su cabello oscuro, sus dedos temblando ligeramente mientras observaba el comedor vacío que en 2 horas estaría repleto de la élite de Dubái. El aroma a cardamomo y azafrán flotaba desde las cocinas, mezclándose con el olor a limpiador de pisos recién aplicado. Era su primer día como mesera en el restaurante más exclusivo de los Emiratos, y el peso de la carpeta de menús en sus brazos se sentía como el peso de todas las esperanzas que su madre enferma había depositado en ella. Mansur, ven aquí, ahora. La voz cortante de Fátima, la gerente de sala, atravesó el silencio matutino como un cuchillo. Laila caminó rápidamente hacia ella, notando cómo las otras meseras, todas con al menos 2 años de experiencia, la observaban con una mezcla de lástima y alivio. Algo en sus miradas le erizó la piel. Sí, señora Fátima. La gerente, una mujer de 50 años con ojos que habían visto demasiado, estudió a Laila con una expresión que la joven no pudo descifrar. Había cansancio en esos ojos, pero también algo parecido a la resignación. La mesa 7 estará ocupada esta noche a las 8 en punto. El silencio que siguió fue tan denso que Laila podía escuchar su propia respiración. Las otras meseras intercambiaron miradas significativas. Samira, una chica jordana que había sido amable durante la capacitación, negó casi imperceptiblemente con la cabeza. La mesa 7, Laila miró hacia la esquina del restaurante, donde una mesa circular de mármol negro brillaba bajo un candelabro de cristales que parecían lágrimas congeladas. Entendido, señora. ¿Sabes quién ocupa siempre esa mesa? Laila negó, pero algo en su estómago se contrajo. La forma en que Fátima pronunció la palabra quién llevaba el peso de una advertencia. El jeque Rashid Al-Sair. El nombre flotó en el aire como humo tóxico. Laila lo había escuchado, por supuesto. Todos en Dubái conocían al jeque multimillonario, heredero de una fortuna petrolera que se extendía por 3 generaciones, dueño de la mitad de los rascacielos que perforaban el cielo de la ciudad. Pero más que su riqueza, circulaban historias sobre su temperamento. Es un hombre importante, dijo Laila, cuidadosamente. Una risa corta y amarga escapó de los labios de Fátima. Es un demonio con gutra. En los últimos 6 meses, 9 meseras han renunciado después de atenderlo. 2 más solicitaron transferencia a la cocina. Una tuvo un ataque de pánico y no volvió más. Las palabras cayeron sobre Laila como piedras. Miró nuevamente la mesa 7 y ahora le pareció un altar de sacrificio. ¿Por qué yo? Soy nueva, sin experiencia. Precisamente por eso. Fátima se inclinó más cerca y Laila pudo oler su perfume a jazmín mezclado con el amargo del café turco. Las experimentadas saben mejor. Tú todavía no. Y necesito que alguien atienda esa maldita mesa o el dueño del restaurante me despedirá a mí. La honestidad brutal en esa confesión golpeó a Laila más fuerte que cualquier orden. Esta mujer no era cruel, solo estaba desesperada. Como ella, como su madre en la cama del hospital,
conectada a máquinas que costaban más por día de lo que Laila ganaba en un mes. Trabajando en la tintorería. Este trabajo en el Zafiro Real pagaba 4 veces más. Era su única oportunidad. «Lo haré», dijo Laila, y su voz salió más firme de lo que se sentía. «¿Qué debo saber?». Fátima parpadeó, sorprendida. Por un momento, algo parecido al respeto cruzó su rostro. «Nunca lo mires directamente a los ojos a menos que te hable. No hables a menos que te pregunte algo. Memoriza su orden: cordero asado con especias persas, ensalada fatouche sin tomate, pan recién horneado cada 15 minutos, agua con gas sin hielo y café árabe solo después de que termine, nunca antes. Si cometes un error». Se detuvo y Laila vio algo parecido a un escalofrío recorrer a la gerente. «No cometas errores». Lo que Fátima no dijo, pero que flotaba en el aire entre ellas, era una pregunta. ¿Qué podía hacer un hombre, por muy rico y poderoso que fuera, que causara tanto terror en mujeres adultas y profesionales? Laila lo descubriría en menos de 12 horas. El día transcurrió en una nebulosa de órdenes memorizadas, bandejas equilibradas y el constante recordatorio mental de la mesa 7. Mientras servía a empresarios europeos y familias emiratíes, su mirada volvía inevitablemente a esa mesa vacía en la esquina, esperándola como una boca abierta. «No hagas contacto visual», le susurró Samira mientras pasaba junto a ella con una bandeja de postres. «Y pase lo que pase, no llores frente a él. Le gusta el olor del miedo». «¿Cómo puede alguien ser tan terrible?», preguntó Laila genuinamente confundida. «Es solo un hombre». Samira se detuvo, sus ojos cafés llenos de algo que parecía memoria traumática. «Eso pensé yo también. Duré 3 servicios en su mesa. En el tercero derramé una gota, solo una maldita gota de agua sobre el mantel a 30 centímetros de su plato». «¿Sabes qué hizo?». Laila negó, conteniendo la respiración. Se quedó en silencio por completo. Levantó la mano, chasqueó los dedos sin mirarme, y cuando Fátima se acercó, dijo con esa voz fría como hielo del desierto en invierno: «Esta criatura incompetente acaba de arruinar mi comida. Remuévala de mi vista antes de que arruine también mi apetito». No gritó, no se alteró, solo me borró, como si fuera menos que polvo. Un escalofrío recorrió la columna de Laila. La crueldad calculada sonaba peor que cualquier explosión de ira. «Y en el restaurante lo permiten. Su familia es dueña de un 20% del grupo hotelero al que pertenecemos. Puede hacer lo que quiera». Samira apretó su bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Ten cuidado, Laila. De verdad, ese hombre no tiene corazón». Mientras Samira se alejaba, Laila pensó en su madre, en cómo sus manos antes fuertes ahora apenas podían sostener una taza, en las facturas médicas que se apilaban como acusaciones sobre la pequeña mesa de su apartamento, en su hermano menor, Ahmed, de 14 años, cuya educación dependía de que ella mantuviera este trabajo. Solo era un cliente difícil. Había enfrentado cosas peores. Sobreviviría. A las 7:45, el restaurante estaba en plena capacidad. El murmullo de conversaciones en árabe, inglés y francés se mezclaba con el tintineo de cristalería fina. Laila había atendido 5 mesas sin incidentes, ganándose incluso una propina generosa de un empresario saudí que elogió su amabilidad. Entonces, a las 7:58, el murmullo disminuyó. Laila estaba sirviendo agua en la mesa 9 cuando sintió el cambio en la atmósfera. Era como si la temperatura hubiera bajado 10 grados. Las conversaciones no cesaron completamente, pero bajaron de volumen, se volvieron más cautelosas. Giró lentamente hacia la entrada y lo vio.
El jeque Rashid al-Zahir entró al Zafiro Real como una tormenta contenida en forma humana. Era más joven de lo que Layla había imaginado, quizás 35 años, con una presencia que llenaba el espacio de manera casi física. Vestía la gutra tradicional blanca sostenida por un agal negro y una túnica blanca impecable que hacía que pareciera tallado en mármol. Su rostro podría haber sido esculpido por un artista obsesionado con la perfección geométrica. Mandíbula angular, pómulos altos, nariz recta y orgullosa. Pero eran sus ojos lo que hacía que la gente apartara la mirada. Oscuros como el petróleo que había construido su fortuna, esos ojos miraban el mundo con un desprecio tan profundo que parecía existencial. No era ira lo que Layla vio en ellos mientras barría el restaurante con la mirada. Era algo peor, indiferencia absoluta, como si cada persona en ese lugar fuera simplemente parte del mobiliario, igualmente irrelevante, igualmente desechable. Caminó hacia la mesa 7 con pasos medidos, seguido por 2 hombres en trajes oscuros que obviamente eran guardaespaldas. No miró a nadie, no saludó a nadie. El maître casi tropezó en su prisa por apartar la silla. Jeque al-Zahir, es un honor como siempre. Rashid se sentó sin reconocer las palabras del maître, cuya sonrisa se congeló en su cara antes de retirarse rápidamente. Los guardaespaldas tomaron posición cerca de la entrada, sus ojos escaneando constantemente el lugar. Fátima apareció junto a Layla tan repentinamente que la joven casi dejó caer su jarra de agua. «Es tu turno», susurró la gerente, y había genuino pesar en su voz. «Recuerda todo lo que te dije. Y Layla, si te humilla, solo agáchala en cabeza y acepta. No lo desafíes, nunca lo desafíes». El corazón de Layla latía tan fuerte que estaba segura de que todo el restaurante podía escucharlo. Se alisó su uniforme negro, verificó que su pañuelo estuviera perfectamente colocado y caminó hacia la mesa 7 con las rodillas amenazando con doblarse. 10 pasos, 9, 8... Rashid estaba revisando su teléfono, la luz de la pantalla iluminando su perfil perfecto. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se detuvo junto a la mesa. «Buenas noches, Jeque al-Zahir. Es un placer servirle esta noche. Mi nombre es...» «No me interesa tu nombre». Su voz era profunda, culta y más fría que cualquier cosa que Layla hubiera escuchado antes. Todavía no la miraba. «¿Eres nueva?» «Sí, señor». «Entonces escucha cuidadosamente porque no repetiré. Cordero asado, especias persas, término medio, ensalada fatouche, sin tomate, sin pepino, extra de granada, pan cada 15 minutos, debe estar lo suficientemente caliente para derretir mantequilla al tocarlo. Agua con gas, sin hielo, sin limón. ¿Entendiste o necesitas que lo escriba?» El insulto implícito, que ella podría ser demasiado tonta para recordar una orden, ardió en la garganta de Layla, pero pensó en su madre, en Ahmed, en las facturas. «Entendí perfectamente, Jeque al-Zahir. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Muévete». Layla dio media vuelta, su rostro ardiendo. Mientras caminaba hacia la cocina, pudo sentir las miradas de las otras meseras, mezcla de simpatía y alivio de que no fueran ellas. Esto era solo el comienzo, y ya podía entender por qué tantas habían renunciado. Pero lo que Layla no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía, era que Rashid al-Zahir acababa de venir del hospital privado donde su hermana menor estaba en coma, que llevaba en el bolsillo de su túnica una carta que había encontrado esa mañana, escrita con la letra temblorosa de su padre antes de morir, confesando una verdad que había destrozado todo lo que Rashid creía sobre su familia, que la crueldad que irradiaba como calor del desierto no era su naturaleza original, sino una armadura construida pieza por pieza durante años de traiciones, mentiras y pérdidas.
y que la joven mesera de ojos desafiantes que acababa de despedir con tanta brusquedad sería quien, sin saberlo, comenzaría a desmantelar esa armadura piedra por piedra. En la cocina, Layla transmitió la orden al chef con voz firme, aunque sus manos temblaban. El chef Karim, un hombre egipcio de 60 años con cicatrices de quemaduras en los antebrazos, le dio una palmada en el hombro. «Respira, pequeña. Es solo un hombre que olvidó que también sangra». «¿Por qué es así?», preguntó Layla mientras esperaba que prepararan la ensalada. «¿Qué le pasó para convertirse en eso?». Karim miró hacia el comedor a través de la ventana de servicio, sus ojos encontrando la figura solitaria en la mesa 7. Hace 3 años era diferente. Todavía serio, sí, pero humano. Luego su prometida murió 2 semanas antes de la boda, accidente de tráfico. Después de eso, el chef chasqueó los dedos. Se apagó, como soplar una vela. Lo que quedó fue solo humo y oscuridad. Algo se movió en el pecho de Layla. Dolor. No justificaba su crueldad, pero al menos la contextualizaba. Todos llevaban heridas. La diferencia era que algunas personas se curaban hacia adentro y otras se volvían veneno. «El pan tiene que salir cada 15 minutos», recordó sacudiendo la cabeza. No podía permitirse compasión, solo necesitaba hacer su trabajo. La ensalada estaba perfecta. Hojas de lechuga romana crujientes, pepinos ausentes como él había especificado, semillas de granada brillando como rubíes pequeños. Layla la llevó a la mesa con pasos cuidadosos, equilibrando el plato como si llevara una bomba. Rashid seguía con su teléfono. Ella colocó la ensalada frente a él con un suave clic de porcelana contra mármol. «Su ensalada, señor». Él bajó el teléfono. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de ella. El impacto fue físico. Layla había esperado frialdad, sí, pero no este abismo. Los ojos de Rashid eran como pozos sin fondo, vacíos de cualquier cosa que pudiera llamarse alegría o esperanza. Por una fracción de segundo, vio algo más profundo que el desprecio. Un cansancio tan absoluto que parecía existencial, como si vivir fuera una carga que cumplía por pura obstinación. Luego, él miró la ensalada. Su mandíbula se tensó. «Esto te parece correcto». Layla miró el plato confundida. Revisó mentalmente. Sin tomate, sin pepino, extra de granada. Todo estaba exactamente como él había pedido. «Sí, señor. Está preparado según sus especificaciones». «¿Mis especificaciones?». Rashid levantó su tenedor y señaló una hoja de lechuga. «Le dije extra de granada. Cuento 18 semillas. ¿Te parece extra 18 malditas semillas?». Layla parpadeó, genuinamente sin palabras. ¿Había contado las semillas de granada? «¿De verdad? Señor, ¿puedo pedir al chef que arruine otra ensalada?». Rashid dejó caer el tenedor con un clink metálico. «¿Sabes cuánto cuesta esta comida? ¿Tienes idea de cuánto vale mi tiempo? Y vienes aquí con tu incompetencia como si fuera aceptable». Las otras conversaciones en el restaurante habían cesado completamente. Todos observaban, algunos con sus teléfonos discretamente apuntando. Layla sintió el calor subir por su cuello, la humillación ardiendo en sus mejillas. Era el momento de agachar la cabeza, de disculparse, de cumplir el protocolo que Fátima le había indicado. Pero entonces pensó en Samira, huyendo a la cocina, en las 9 meseras que habían renunciado, en todas las personas que este hombre había pisoteado porque podía, porque nadie lo detenía, porque el dinero le había comprado el derecho de ser un monstruo. Y algo en Layla, algo que había estado dormido durante años de sobrevivir en silencio, despertó. «Con el debido respeto, Sheikh Al-Sair»,
dijo, y su voz salió clara y firme. Si 18 semillas de granada no son suficientes para usted, traeré más con gusto. Pero el chef Karim preparó este plato exactamente como usted lo ordenó. Y cuestionar su competencia cuando ha trabajado en cocinas de 5 estrellas durante 40 años es inapropiado. El silencio que siguió fue tan absoluto que Layla pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado. Los ojos de Rashid se entrecerraron. Se incorporó lentamente en su silla y de repente pareció mucho más grande, mucho más peligroso. ¿Qué dijiste? El sentido común gritaba a Layla que retrocediera, que se disculpara, que salvara su trabajo. Pero algo más fuerte la mantuvo firme. Tal vez era el recuerdo de su madre, quien siempre le había enseñado que la dignidad no se negociaba. Tal vez era la injusticia pura de todo esto. Tal vez estaba simplemente cansada de ver a los poderosos aplastar a los que no podían defenderse. Dije que el chef hizo su trabajo perfectamente. Layla mantuvo su mirada, aunque sentía que sus piernas temblaban. Y que tratar a las personas con tanto desprecio dice más sobre quién es usted que sobre cualquier error que puedan cometer. Un jadeo colectivo recorrió el restaurante. En su visión periférica, Layla vio a Fátima llevarse las manos a la boca, su rostro pálido de horror. Los guardaespaldas dieron un paso adelante, pero Rashid levantó una mano, deteniéndolos. Se puso de pie. A su altura completa era imponente, probablemente 1,90 m de ira contenida en seda blanca. Dio un paso hacia Layla, luego otro, hasta que estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros, olor su colonia de madera de oud y especias. ¿Sabes quién soy? Su voz era peligrosamente suave, un hombre que olvidó sus modales. Las palabras salieron de Layla antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por adrenalina y una recklessness que no sabía que poseía. Durante un momento interminable, Rashid simplemente la estudió. Layla pudo ver músculos trabajando en su mandíbula, sus manos abriéndose y cerrándose en puños. Ella había cruzado un límite del cual no había retorno. Su trabajo estaba terminado. Probablemente su reputación en toda la industria hotelera de Dubái también. Pero no se arrepentía. Entonces pasó algo extraño. Algo cruzó el rostro de Rashid, tan rápido que Layla casi lo perdió. ¿Sorpresa? ¿Confusión? Fuera, lo que fuera desapareció instantáneamente, reemplazado por una máscara de hielo. Tu nombre, ahora, Layla Mansour. Layla Mansour. Repitió su nombre como si lo estuviera archivando para referencia futura y no de la manera agradable. Recuerda este momento, porque acabas de cometer el mayor error de tu insignificante vida. Se dio la vuelta, chasqueó los dedos a sus guardaespaldas. Nos vamos. Este lugar apesta a incompetencia y bocas insolentes. Mientras la túnica blanca de Rashid desaparecía por la puerta, el restaurante estalló en murmullos. Fátima corrió hacia Layla, su rostro una máscara de pánico y furia. ¡Mi oficina! ¡Ahora! Layla siguió a la gerente por el pasillo trasero, pasando la cocina donde Karim le dio un pulgar hacia arriba discreto, hasta una pequeña oficina atestada de archivos y facturas. Fátima cerró la puerta con tanta fuerza que los marcos de certificados en la pared temblaron. ¿En qué estabas pensando? La mujer mayor casi gritaba. Acabas de insultar al hombre más poderoso que pisa este restaurante. ¿Tienes idea de lo que puede hacernos? Puede cerrar este lugar con una llamada telefónica. Lo siento, dijo Layla, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella. No pude simplemente quedarme ahí y dejar que tratara al chef Karim de esa manera. No es tu trabajo defenderlo. Tu trabajo es servir comida
y mantener la boca cerrada. Fátima se dejó caer en su silla, de repente luciendo 10 años mayor. Mañana por la mañana, cuando el dueño me llame para despedirme, ¿qué le diré? Que una mesera novata decidió dar una lección de moral al jeque Al-Zahir. La culpa se retorció en el estómago de Layla. Había estado tan enfocada en su propia indignación que no había considerado completamente las consecuencias para otros. «Lo siento», repitió, y esta vez lo decía en serio. Si quiere que renuncie ahora, lo entiendo». Fátima la miró durante un largo momento, su expresión suavizándose ligeramente. «Vete a casa, Layla, ya veremos qué pasa mañana». Hizo un gesto de despedida. Y por lo que vale, en 20 años en este negocio, nunca había visto a nadie plantarle cara a ese hombre. Fue estúpido, sí, pero también buscó la palabra correcta, valiente, estúpidamente valiente. Layla se cambió en el vestuario en un aturdimiento, sus manos temblando mientras se quitaba el uniforme. Las otras meseras evitaban su mirada como si el desastre fuera contagioso. Solo Samira se acercó mientras Layla empacaba sus cosas. «Eres mi nueva heroína», susurró la chica jordana. «Pero probablemente también estés loca». «Probablemente», admitió Layla con una risa amarga. El viaje en autobús a casa fue un borrón de luces de neón y arrepentimiento. El apartamento estaba oscuro cuando llegó. Ahmed dormía en el pequeño sofá, sus libros de matemáticas todavía abiertos sobre la mesa. Layla lo cubrió con una manta y se quedó ahí, observando el rostro sereno de su hermano. ¿Qué había hecho? Por un momento de orgullo, había puesto en riesgo todo lo que importaba. Su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. «Reunión mañana, 9 a.m. Torre Al-Zahir, piso 60. Preséntate o enfrentarás consecuencias legales por difamación y daño a reputación. No llegues tarde». El teléfono casi se resbaló de sus manos. Layla leyó el mensaje 3 veces, su corazón latiendo como tambor de guerra. ¿Consecuencias legales? Por decirle la verdad a un jeque grosero, pero claro. Los ricos no necesitaban justicia real, tenían abogados. Esa noche, Layla apenas durmió. Cuando finalmente cayó en un sueño inquieto cerca del amanecer, soñó con ojos oscuros y pozos sin fondo, con tempestades de arena que la enterraban viva, con su madre preguntando por qué había elegido orgullo sobre supervivencia. Se despertó a las 7, exhausta, pero determinada. Si iba a enfrentar a Rashid Al-Zahir nuevamente, lo haría con dignidad. Se puso su mejor ropa, un vestido azul marino que había sido de su madre y un hijab color crema. Maquillaje mínimo, sin joyas más que los pequeños aretes de perla que habían sido un regalo de su abuela. Quería verse profesional, respetable, no intimidada. Ahmed estaba desayunando cereal cuando ella salió de su habitación. «¿Tienes entrevista?», preguntó con la boca llena. «Algo así». Layla se obligó a sonreír. «¿Estarás bien yendo a la escuela solo?». «Tengo 14 años, no 4». Puso los ojos en blanco, pero luego la estudió más cuidadosamente. «¿Estás bien? Te ves asustada». Layla se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Hice algo potencialmente muy estúpido ayer, y hoy descubriré cuán estúpido fue. ¿Algo ilegal? No, algo moral». Ahmed sonrió, y en ese momento se parecía tanto a su madre que el corazón de Layla dolió. Entonces valió la pena. Mamá siempre decía que lo moral y lo fácil raramente coinciden. Esas palabras resonaron en Layla durante todo el viaje en 1900. Metro a la zona financiera de Dubái. La torre Al-Zahir se elevaba 90 pisos hacia el cielo impecable, un monolito de vidrio y acero que reflejaba el sol como un espejo gigante. El logo de la compañía,
Una zeta estilizada entrelazada con un halcón dominaba la entrada. La recepción era del tamaño de su apartamento entero, con pisos de mármol blanco veteado de oro y un techo que parecía infinito. Laila se acercó al mostrador donde una recepcionista de aspecto severo la evaluó de arriba. Abajo. «Tengo una cita a las 9 con...» Se obligó a decir el nombre. «Con el jeque Rashid Al-Zahir». La recepcionista verificó algo en su computadora y su expresión se endureció aún más, si eso era posible. Piso 60. Los ascensores al fondo. Se esperan estándares de conducta profesional en todo momento. El énfasis en conducta profesional no se perdió en Laila. Claramente, la recepcionista sabía exactamente quién era y qué había hecho. El ascensor subió tan rápidamente que sus oídos reventaron. Cuando las puertas se abrieron en el piso 60, Laila emergió a un mundo diferente. Aquí no había el bullicio de oficinas normales, solo un pasillo largo con ventanas de piso a techo en un lado, mostrando Dubái extendido como un sueño imposible de rascacielos y desierto. Una sola puerta de madera oscura al final del pasillo, custodiada por un hombre en traje que definitivamente era guardaespaldas. Identificación. Laila le mostró su tarjeta. Él habló brevemente en un auricular, luego asintió. «El jeque la verá ahora. No lo haga esperar». La puerta se abrió a una oficina que era más grande que cualquier espacio que Laila hubiera visto. Minimalista pero lujosa. Un escritorio de madera oscura que podría acomodar a 12 personas. Estanterías llenas de libros en árabe e inglés. Arte moderno en las paredes que probablemente costaba más que una casa. Y detrás del escritorio, de pie mirando por las ventanas, con las manos entrelazadas, detrás de la espalda, estaba Rashid Al-Zahir. Sin la gutra tradicional, podía ver su cabello negro perfectamente peinado. Llevaba un traje de 3 piezas gris carbón que probablemente estaba hecho a medida en Londres o Milán. Cuando se dio vuelta, Laila notó nuevamente la perfección geométrica de sus rasgos y nuevamente esa terrible vacuidad en sus ojos. «Señorita Mansur, puntual. Al menos tienes una cualidad redimible». Su voz era igual de fría que la noche anterior, pero había algo más en ella ahora. Curiosidad, interés. Fuera lo que fuera, hacía que la piel de Laila se erizara. «Vine como se me ordenó». Ella levantó su barbilla. «Aunque no estoy segura de qué cargos de difamación puede presentar cuando todo lo que hice fue decir la verdad». Un músculo se contrajo en la mejilla de Rashid. «La verdad», repitió la palabra como si fuera un concepto extranjero. «¿Y qué verdad crees que dijiste exactamente? Que trata a las personas con desprecio innecesario, que cuenta semillas de granada para encontrar fallas donde no las hay, que usa su poder para humillar a gente que solo intenta hacer su trabajo». «Veo». Rashid caminó alrededor de su escritorio, apoyándose contra él, cruzando los brazos. «¿Y se te ocurrió que tal vez tengo estándares altos porque puedo pagarlos? Que la mediocridad es inaceptable cuando pagas por excelencia. Excelencia y crueldad no son lo mismo». Las palabras flotaron entre ellos como un desafío. Rashid la estudió con esos ojos insondables, y Laila tuvo la inquietante sensación de que podía ver directo a través de ella, catalogando cada miedo y debilidad. «Tienes agallas, se te concede eso». Dio un paso hacia ella. «Estúpidas agallas, pero agallas al fin. ¿Sabes cuántas personas me han hablado de esa manera en los últimos 3 años? ¿Ninguna? Ninguna. Otro paso más cerca. Todos están demasiado asustados, o demasiado interesados en mi dinero, o demasiado inteligentes como para suicidarse profesionalmente». Entonces tal vez necesitaba escucharlo. Rashid se rió, pero el sonido no tuvo humor. Era áspero, como si no hubiera reído genuinamente en tanto tiempo que había olvidado cómo. «Tal vez, o tal vez eres simplemente ingenua.
se enderezó. Pero esa no es la razón por la que estás aquí. El corazón de Layla latió con fuerza. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Para asustarme? ¿Para despedirme? Ya perdí mi trabajo. ¿Qué más quiere? ¿No perdiste tu trabajo? Layla parpadeó, confundida. ¿Qué? Llamé al dueño del Zafiro Real esta mañana. Le dije que la mesera que me atendió anoche mostró precisamente el tipo de coraje que admiro, que no debería ser penalizada por tener columna vertebral. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Layla. No entiendo. No, claramente no lo haces. Rashid regresó detrás de su escritorio, sacando una carpeta de un cajón, lo cual me lleva a por qué realmente estás aquí. Tengo una proposición para ti, señorita. Mansour colocó la carpeta en el escritorio y la abrió. Layla vio lo que parecían documentos legales, su nombre claramente visible en el encabezado. Mi hermana, la jeque Amira Al-Zahir, está en el Hospital Royal Emirates, en coma después de un accidente automovilístico hace 2 meses. Los médicos dicen que podría estar así por semanas más o meses. Antes del accidente, Amira dirigía la fundación benéfica de nuestra familia, Al-Zahir Foundation. 10.000 empleados, cientos de 1900 proyectos en todo Medio Oriente, escuelas, hospitales, programas de capacitación. Layla escuchaba, sin entender hacia dónde iba esto. Sin Amira, la fundación está a la deriva. Necesita una directora interina, alguien con... Su boca se torció en algo que podría haber sido una sonrisa amarga. Convicciones morales fuertes. Alguien que no tenga miedo de decir la verdad incluso a gente poderosa. El mundo se inclinó nuevamente, más violentamente esta vez. Usted me está ofreciendo un contrato de 6 meses como directora interina de Al-Zahir Foundation. Rashid empujó la carpeta hacia ella. Salario de 400.000 dirhams al mes. Seguro médico completo para ti y tu familia. Auto de la compañía. Oficina en esta torre. Layla hizo cálculos mentales rápidamente. 400.000 dirhams al mes eran más de lo que ganaba en 3 años como mesera. Era suficiente para pagar todas las facturas médicas de su madre, para asegurar la educación de Ahmed, ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. No tengo experiencia en gestión de fundaciones. Apenas terminé la universidad. No tiene sentido. No lo tiene. Rashid se inclinó hacia adelante, sus ojos bloqueándose con los de ella. Pero Amira creía en el potencial sobre las credenciales, en el carácter sobre el currículum, y anoche vi algo en ti que no había visto en años. Integridad real, no performativa, no calculada, real. Layla negó con la cabeza, abrumada. Tiene que haber alguien más calificado. Hay docenas, todos demasiado intimidados para oponerse a mí si tomo decisiones equivocadas. Todos más interesados en política que en propósito. Se paró nuevamente. Tú no me tienes miedo, señorita Mansour. Lo probaste anoche. Y necesito a alguien que no me tenga miedo. Era demasiado repentino, demasiado grande, demasiado extraño. ¿Y si fracaso? ¿Si arruino algo importante? Entonces fallarás. Rashid se encogió de hombros. Pero al menos fallarás, intentando hacer lo correcto, en lugar de tener éxito haciendo lo conveniente. Había algo más en su voz ahora, algo debajo del hielo. Desesperación, cansancio. Layla no podía estar segura. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana a mediodía. Recogió la carpeta y se la extendió. Léelo, consulta con tu familia, pero entiende esto, Layla Mansour. Esta oportunidad no volverá. Recházala y volverás a tu vida, y yo encontraré a otro. Acéptala y cambiarás no solo tu futuro,
sino potencialmente el futuro de miles de personas que dependen del trabajo de esta fundación. Sus dedos rozaron cuando Laila tomó la carpeta y por un momento ella sintió algo como electricidad estática. Rashid también lo sintió. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Una cosa más. Su voz había bajado a un registro más profundo. Si aceptas, responderás directamente ante mí. Eso significa reuniones regulares, reportes semanales. Significa que me verás frecuentemente. ¿Podrás manejar eso? Laila pensó en lo que había dicho Karim, un hombre que olvidó que también sangra. Miró a este jeque poderoso y atormentado y vio algo que tal vez nadie más veía. Sí, era cruel. Sí, era difícil. Pero debajo de todo eso había dolor. El mismo tipo de dolor que ella conocía de noches, llorando junto a la cama del hospital de su madre. «Puedo manejarlo», dijo, y lo decía en serio. Algo cambió en el rostro de Rashid. El hielo no se derritió, no exactamente, pero tal vez se agrietó, solo un poco. «Entonces te veré cuando tomes tu decisión. Mi asistente te contactará con los detalles». Era una despedida clara. Laila se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Jeque Al-Zahir». «¿Sí?» «Su hermana. Espero que se recupere pronto». Por un momento pensó que él podría decir algo. Vio sus labios separarse. Vio algo vulnerable cruzar su rostro. Pero luego la máscara volvió a caer. «Sal, señorita Mansur». Laila salió, sosteniendo la carpeta contra su pecho como un escudo. En el ascensor bajando, finalmente se permitió respirar. ¿Qué acababa de pasar? 24 horas atrás era una simple mesera. Ahora sostenía en sus manos un contrato que podría salvar a su familia. Pero ¿a qué costo? En casa, Ahmed y ella leyeron el contrato juntos en la pequeña mesa de la cocina. Era sorprendentemente directo. 6 meses, responsabilidades claramente definidas, cláusula de terminación por cualquiera de las partes con 30 días de aviso. «Deberías hacerlo», dijo Ahmed, sus ojos brillando. «¿Sabes lo que esto significa? Mamá puede tener los mejores tratamientos. Yo podría ir a esa escuela de ingeniería sobre la que hablamos, y tú podrías hacer algo que realmente importa. Pero trabajar para él, Ahmed, es como trabajar para una tormenta de hielo. Entonces sé el sol que lo derrite». Su hermano sonrió. «Mamá siempre decía que fuiste puesta aquí para hacer luz en lugares oscuros. Tal vez este sea tu propósito». Esa noche Laila visitó a su madre en el hospital. Yasmín Mansur dormía profundamente, tubos y cables conectándola a máquinas que parpadeaban datos vitales. Laila sostuvo su mano, tan delgada ahora, casi traslúcida. «No sé qué hacer, mamá», susurró. «Es tanto dinero. Podría cambiar todo. Pero hay algo quebrado en él. Y no sé si puedo estar cerca de eso sin romperme yo también». Los monitores pitaban suavemente. Su madre no respondió, pero Laila sintió un apretón débil en su mano. Tal vez fue imaginación, tal vez fue real, pero lo tomó como una señal. A la mañana siguiente, a las 11:30, Laila llamó al número que el asistente de Rashid le había enviado. «Acepto la oferta». Hubo una pausa, luego una voz masculina eficiente. «Excelente. El jeque Al-Zahir se complace. Se espera que comience el lunes a las 8 de la mañana. Recibirá un paquete de bienvenida por mensajería esta tarde con los detalles de acceso a edificio, recursos humanos y su asignación de oficina. ¿Veré al jeque Al-Zahir ese día? El jeque tiene su calendario reservado para usted los lunes a las 3 de la tarde para reuniones de actualización semanal. Espera puntualidad absoluta». «Por supuesto que sí». Cuando Laila colgó, se dio cuenta de que sus manos temblaban. No de miedo, se dijo a sí misma, de anticipación. Estaba a punto de entrar en un mundo completamente nuevo.
Lo que Laila no sabía era que en su oficina en el piso 60, Rashid Al-Zahir estaba de pie frente a las ventanas, mirando la ciudad que parcialmente poseía, sosteniendo la carta de su padre que había encontrado días antes. La carta que revelaba que Amira, la hermana que amaba más que su propia vida, no era realmente su hermana biológica, que su padre había tenido una aventura, que todo en su familia había sido una mentira construida sobre más mentiras. La ira que había sentido al leer esa carta había sido nuclear. Quería destruir algo, a alguien, cualquier cosa, para hacer que el mundo sintiera, aunque fuera una fracción del dolor, que lo desgarraba por dentro. Y luego había ido al Zafiro Real, buscando una víctima sobre la cual desahogar su veneno. En cambio, había encontrado a una joven que se negó a ser victimizada, que lo miró con esos ojos claros y le dijo la verdad que nadie más se atrevía a decir. Por primera vez en 3 años, Rashid había sentido algo más que entumecimiento. Solo un destello, pero había sido suficiente. Ahora esa misma joven estaría trabajando para él, cerca de él, obligándolo a confrontar la humanidad que había enterrado bajo capas de crueldad protectora. Rashid no sabía si eso lo salvaría o lo destruiría, pero estaba a punto de averiguarlo. El lunes por la mañana, Laila llegó a la Torre Al-Zahir a las 7:45, demasiado nerviosa para arriesgarse a llegar tarde. Llevaba un traje pantalón color beige que había comprado el día anterior con el adelanto que sorpresivamente había recibido, y un hijab azul marino, profesional, competente, más segura de lo que se sentía. Su oficina estaba en el piso 58, 2 pisos debajo de Rashid. Era espaciosa y luminosa, con vistas al Golfo Pérsico brillando a la distancia. El escritorio ya tenía una placa con su nombre, Laila Mansour, directora interina Al-Zahir Foundation. Verlo en letras grabadas hizo que todo fuera real. Una mujer de unos 40 años con lentes elegantes tocó a la puerta abierta. Señorita Mansour, soy Nadia Qasem, gerente de operaciones de la fundación. Bienvenida. Extendió la mano y su sonrisa parecía genuina. Todos estamos emocionados de tenerla aquí. La jeque Amira siempre valoraba las perspectivas frescas. Gracias, aunque admito que me siento completamente fuera de mi profundidad. Eso es señal de que eres la persona correcta para el trabajo. Nadia se rió. La gente que cree saberlo todo es peligrosa en posiciones de poder. Ven, déjame mostrarte las instalaciones y presentarte al equipo. Las siguientes horas fueron un torbellino de nombres, rostros e información. La fundación ocupaba 4 pisos del edificio, con departamentos dedicados a educación, salud, desarrollo económico y ayuda de emergencia. 120 empleados solo en la oficina de Dubái, con cientos más en el campo. Todos fueron cortésmente acogedores, pero Laila podía ver las preguntas en sus ojos. ¿Quién era esta joven sin experiencia que de repente estaba a cargo? ¿Por qué el jeque Al-Zahir la había elegido? A las 2:45, el teléfono de su oficina sonó. El asistente de Rashid. El jeque la verá ahora, señorita Mansour. Piso 60. Su primer reporte semanal. Laila había pasado el fin de semana estudiando todos los archivos que Nadia le había enviado, memorizando proyectos actuales, presupuestos, desafíos. Quería probar que su confianza no estaba mal puesta. Rashid estaba detrás de su escritorio cuando entró, revisando lo que parecían estados financieros. Llevaba otra túnica blanca impecable y cuando levantó la vista, sus ojos la barrieron de pies a cabeza en evaluación fría. Siéntate. Laila tomó asiento frente a él, colocando su tablet sobre sus rodillas. Preparé un resumen de los proyectos actuales de la fundación y algunas recomendaciones iniciales. No me interesa lo que preparaste.
Rashid se reclinó en su silla. Dime qué viste. ¿Perdón? Pasaste 4 horas conociendo a mi equipo, recorriendo las instalaciones, observando cómo funcionan las cosas. ¿Qué viste? No lo que está en los reportes, lo que realmente está pasando. Era una pregunta trampa. Tenía que serlo. Pero Layla había aprendido que con este hombre la honestidad era la única política viable. Vi gente competente que ama su trabajo. Vi proyectos bien diseñados, con impacto real. Hizo una pausa. Y vi miedo. Los ojos de Rashid se entrecerraron. Explícate. Todos son educados, profesionales. Pero hay una tensión subyacente. Como si esperaran que los zapatos cayeran, como si... Eligió sus palabras cuidadosamente. Como si estuvieran acostumbrados al liderazgo que inspira lealtad a través de amor, y ahora se preguntaran qué pasa con liderazgo que inspira lealtad a través de miedo. El silencio que siguió fue tan denso que Layla pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared. La jeque Amira lideraba con el corazón. La voz de Rashid era peligrosamente suave. Yo lidero con la cabeza. ¿Estás sugiriendo que mi enfoque es inferior? Estoy sugiriendo que ambos tienen valor, pero sin ella aquí para equilibrarlo, el péndulo se ha inclinado demasiado hacia un lado. Rashid se puso de pie abruptamente, caminando hacia las ventanas. Layla vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban en puños. Mi hermana veía lo mejor en todos. Creía que la bondad podía cambiar el mundo. Su voz era áspera. Mira dónde la dejó eso. En coma. Porque confió en la persona equivocada. Porque su chofer estaba borracho y ella era demasiado amable para despedirlo meses antes cuando mostró señales de problema. La verdad detrás de su crueldad se reveló como una herida abierta. Él no era malo por naturaleza. Estaba aterrado. Aterrado de que la vulnerabilidad llevara a pérdida, de que la confianza llevara a traición, de que el amor llevara a dolor insoportable. La bondad de su hermana no la puso en ese hospital, dijo Layla suavemente. Las malas decisiones de otra persona sí, y castigar a todos los demás, por eso no la traerá de vuelta. Rashid giró tan rápidamente que Layla dio un respingo involuntario. ¿Cómo te atreves? Me contrató para decir la verdad. Layla se puso de pie, enfrentándolo. Si quería a alguien que solo asintiera y estuviera de acuerdo, contrató a la persona equivocada. Sus miradas se encontraron y nuevamente Layla sintió esa chispa de electricidad, esa carga en el aire entre ellos. Los ojos de Rashid buscaron su rostro como si buscara algo, aunque ella no sabía qué. «Eres imposible», dijo finalmente, pero el calor había salido de su voz. «Usted también». El silencio se estiró. Luego, increíblemente, algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa tocó las comisuras de la boca de Rashid. «Vete, antes de que recuerde que debería despedirte. Hasta la próxima semana. Jeque al-Zahir». Layla salió de la oficina con las rodillas temblando pero la cabeza en alto. Mientras esperaba el ascensor, escuchó a Rashid hablar por teléfono en árabe, su voz más suave de lo que había escuchado antes. «Amira, tu proyecto favorito ahora está en manos de alguien tan testarudo como tú. Tal vez eso fue lo que quisiste todo el tiempo». El ascensor llegó antes de que Layla pudiera procesar las emociones en esas palabras. Durante las siguientes semanas, Layla se hundió en el trabajo con ferocidad. Visitó escuelas que la fundación financiaba en las afueras de Dubái. Habló con maestros y estudiantes. Revisó hospitales en Abu Dhabi, viendo de primera mano cómo el equipo médico financiado por Al-Zahir salvaba vidas. Cada reunión semanal con Rashid era un campo de batalla verbal, ella empujando por más transparencia y compasión en las políticas.
él exigiendo eficiencia y resultados medibles. Pero algo estaba cambiando, lentamente, casi imperceptiblemente. En su tercera semana, Layla presentó una propuesta para expandir un programa de becas para niñas refugiadas sirias. Rashid la rechazó inmediatamente. Demasiado costoso. Los retornos no están claros. Los retornos son niñas educadas, que se convertirán en mujeres empoderadas que cambiarán sus comunidades. Layla se inclinó hacia adelante. ¿No es ese el punto entero de esta fundación? El punto es impacto sostenible, no caridad sentimental. ¿Desde cuándo la educación es caridad sentimental? Discutieron durante 20 minutos. Al final, Rashid aprobó un programa piloto. Más pequeño de lo que Layla quería, más grande de lo que él había pretendido originalmente. Compromiso. Progreso. En la cuarta semana, Layla lo encontró en el hospital al visitar a su madre. Estaba sentado junto a la cama de Amira, sosteniendo la mano de su hermana, hablándole en voz baja en árabe. El amor puro en su voz, la ternura en cómo le apartaba el cabello de la frente, contradecía completamente la imagen del hombre frío que mostraba al mundo. Layla retrocedió antes de que él la viera, pero la imagen se quedó con ella. Rashid al-Zahir no era incapaz de amor. Simplemente lo había encerrado detrás de muros tan altos que había olvidado cómo dejar que alguien más entrara. En la sexta semana ocurrió el incidente que cambiaría todo. Layla estaba trabajando tarde, finalizando reportes para presentar a la junta directiva, cuando Nadia irrumpió en su oficina, su rostro pálido. Hay un problema, grande, el proyecto de agua en Yemen, uno de los favoritos de la jeque Amira. Acabamos de recibir reportes de que el contratista ha estado desviando fondos. Equipamiento que pagamos nunca llegó. Familias que supuestamente recibieron pozos de agua. Los pozos no existen. El estómago de Layla se hundió. ¿Cuánto dinero? 2 millones de dirhams. Y si esto sale a la luz, no se trata solo del dinero. La reputación de la fundación, la confianza que la gente tiene en nosotros. El jeque al-Zahir lo sabe, todavía no, pero necesita saberlo. Ahora, eran las 10 de la noche. Layla llamó al teléfono privado de Rashid que le habían dado para emergencias. Él contestó en el segundo timbre. Esto más vale que sea importante. Lo es, necesito verlo. ¿Está en casa o en la oficina? Una pausa. Luego, en casa. Te enviaré la dirección. Ven sola. El chofer que Rashid había asignado a Layla la llevó a través de la ciudad nocturna hasta un vecindario que hizo que su apartamento pareciera de otro planeta. Mansiones detrás de muros altos, jardines iluminados, seguridad en cada esquina. La casa de Rashid era menos ostentosa de lo que había esperado. Moderna, con líneas limpias, construida alrededor de un patio interior donde una fuente murmuraba suavemente. Un sirviente la guió a través de pisos de mármol fresco hasta un estudio donde Rashid esperaba. Llevaba ropa casual, pantalones oscuros y una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, y se veía más humano de lo que Layla lo había visto nunca. Cansado, sin armadura. Habla. Layla le contó en todo. El fraude, las cantidades, el daño potencial a la reputación. Él escuchó sin interrupción, su rostro volviéndose progresivamente más oscuro. Dame nombres. Su voz era hielo puro cuando ella terminó. El contratista es Mansour Enterprises, propiedad de Khalil Mansour. Rashid se congeló. ¿Mansour? ¿Como tu apellido? Mi tío. Layla sintió náuseas diciendo las palabras. El hermano de mi padre. Nos distanciamos hace años después de... Se detuvo, no queriendo entrar en historia. Familiar. ¿Después de qué? Después de que intentara casar a mi madre con alguien para pagar sus deudas de juego. Mi padre se opuso. Se casó con ella de todas formas.
Khalil nos cortó de la familia. Los ojos de Rashid se entrecerraron. ¿Sabías que él tenía este contrato con la fundación? No. Layla lo miró directamente. Ni siquiera sabía que estaba en el negocio de construcción. No hemos hablado en 10 años. ¡Pero es tu familia! La implicación colgaba en el aire. ¿Estaba ella involucrada? ¿Era todo esto una estafa elaborada? Es la familia que mi padre eligió dejar atrás. La voz de Layla era firme, a pesar del temblor en sus manos. Y si piensa que yo tengo algo que ver con este fraude, tiene mi renuncia ahora mismo. Rashid la estudió durante un largo momento. Luego, inesperadamente, su expresión se suavizó. Solo un poco, pero suficiente. No creo que estés involucrada. Se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente vulnerable. Pero esto es complicado. Confrontar a un miembro de tu familia no es mi familia. Layla se acercó. La fundación tiene que demandar, recuperar los fondos, hacer público lo que hizo para que nadie más sea estafado. No importa quién sea. Te costará. La gente hablará. Dirán que traicionaste sangre familiar. Entonces hablarán. Layla levantó su barbilla. Lo correcto es lo correcto. Algo cambió en el rostro de Rashid. La máscara de hielo se resquebrajó un poco más, y por un momento, Layla vio admiración genuina en sus ojos. Tu padre te crió bien. Mi padre me enseñó que el honor no viene de nombres o conexiones, viene de elecciones. Rashid se acercó y de repente el espacio entre ellos se sintió cargado, eléctrico. Estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba en su mandíbula. Eres... comenzó, luego se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo terminar la frase. ¿Imposible? Layla sonrió ligeramente. Ya establecimos eso. Iba a decir notable. Su voz había bajado, volviéndose más ronca. Pero imposible también funciona. El aire entre ellos vibró con algo no dicho, algo peligroso. Layla se dio cuenta de que podía contar sus pestañas si quisiera, ver las motas doradas en sus iris oscuros. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Entonces Rashid retrocedió abruptamente, rompiendo el hechizo. Llamaré a nuestros abogados mañana por la... Mañana construiremos un caso hermético. Tu tío enfrentará consecuencias completas. Gracias. No me agradezcas. Su voz había vuelto a su frialdad usual, pero ahora Layla podía escuchar el esfuerzo que tomaba mantener esa fachada. Solo hago lo que es necesario para proteger la fundación de mi hermana, pero mientras el chofer llevaba a Layla de vuelta a casa, supo que había sido más que eso. Había sido un momento de conexión real, de ver y ser vista, y era aterrador cuánto quería más de eso. El caso contra Khalil Mansour se desarrolló rápidamente. Los abogados de la fundación eran ruthlessly eficientes, y en 2 semanas tenían evidencia suficiente para presentar cargos criminales. Layla se preparó para el inevitable ataque de su familia extendida. Problema. Su presencia llenó el espacio. Salma se volvió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas calculadas. Jeque Al-Sair, esta niña está destruyendo a su propia familia. Mi esposo cometió errores, sí, pero ella podría mostrar misericordia. Rashid miró a Layla, quien se mantenía firme a pesar de las lágrimas, amenazando sus propios ojos. ¿Misericordia? Su voz era hielo cortante. Su esposo robó dinero destinado a niños sedientos en Yemen. ¿Dónde estaba su misericordia entonces? Se volvió hacia Salma. La señorita Mansour mostró más integridad en un momento de lo que su familia ha mostrado en generaciones. Ahora salga de este edificio antes de que llame a la policía. Salma se fue con amenazas vacías.
Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Laila finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Gracias. No necesitas agradecerme por defender lo que es correcto. Rashid la estudió. Pero necesitas ir a casa. Te ves exhausta. Estoy bien. No es una sugerencia, pero su tono era más suave de lo usual. Tómate el resto del día. Eso es una orden. En casa, Laila se derrumbó. Ahmed la encontró llorando en el sofá. ¿Qué pasó? Entre sollozos, le contó todo. Su hermano la abrazó con fuerza. Hiciste lo correcto, Laila. Siempre haces lo correcto. Por eso mamá está orgullosa de ti. Por eso yo estoy orgulloso de ti. Esa noche, su teléfono sonó. Un número privado. Hola, soy yo. La voz de Rashid. ¿Estás bien? La preocupación genuina en su tono la tomó por sorpresa. Estaré bien. Mentira, pero entiendo. Una pausa. Perdí a mi prometida hace 3 años. Accidente automovilístico. Durante meses, la gente me decía que estaría bien. Yo también mentía. Era la cosa más personal que había compartido con ella. Lo siento. Yo también. Por muchas cosas. Otra pausa. Laila, hay algo que necesito decirte. Mañana, en mi oficina, 3 de la tarde. ¿Qué es? Mañana. Y colgó. Laila apenas durmió esa noche. ¿Qué podía ser tan importante? La despediría, había hecho algo mal. A las 3 en punto entró a su oficina. Rashid estaba de pie junto a las ventanas, como siempre, pero algo en su postura era diferente. Menos rígido, más humano. Siéntate. Ella obedeció, su corazón golpeando. Amira despertó esta mañana. Laila gritó, poniéndose de pie de un salto. Eso es maravilloso. ¿Cómo está? Puede... Está débil, pero consciente. Hablando, preguntando por la fundación. Se volvió hacia ella y... Laila vio lágrimas en sus ojos, lágrimas reales. Por ti. ¿Por mí? Le hablé de ti. Todas las semanas me sentaba junto a su cama y le contaba sobre la imposible mesera que se había vuelto la guardiana de su legado, que me desafiaba, que me hacía querer ser mejor. El corazón de Laila se detuvo. Rashid. Cuando la conocí, estaba muerta por dentro. Su voz se quebró. Había construido muros tan altos que olvidé que estaba en una prisión de mi propia creación. Y entonces llegaste tú, con tus ojos desafiantes y tu corazón imposiblemente grande, y empezaste a derribar esos muros ladrillo por ladrillo. Se acercó y ahora estaba frente a ella, vulnerable de una manera que ella nunca había imaginado posible. Me enamoré de ti en algún momento entre tu primera impertinencia y tu milésima verdad incómoda, y es aterrador porque juré que nunca volvería a sentir esto, que nunca volvería a arriesgarme a este tipo de pérdida. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Laila. Ahora, yo también tengo miedo de que esto sea demasiado perfecto para ser real, de que un día despiertes y recuerdes que soy solo una chica ordinaria que gritó al hombre equivocado en el momento correcto. Rashid tomó su rostro entre sus manos y sus pulgares limpiaron sus lágrimas. No hay nada ordinario en ti, Laila Mansur. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida probándote que esto es real. Me estás pidiendo que me des una oportunidad. Solo una oportunidad de ser el hombre que mereces. No será fácil. Todavía soy difícil. Todavía estoy aprendiendo cómo dejar entrar la luz. Pero contigo quiero intentarlo. Laila no respondió con palabras. Se puso de puntillas y lo besó, vertiendo en ese beso todos los meses de tensión, desafío, crecimiento y amor imposible. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Eso es un sí, asumo, murmuró Rashid contra sus labios. Es un sí a intentarlo, a crecer juntos,
a derribar muros. 6 meses después, Layla caminó por el pasillo del Hospital Royal Emirates hacia la habitación de Amira, quien ahora estaba casi completamente recuperada. La encontró sentada con Rashid, ambos riendo por algo en una tablet. ¡Layla! Amira se iluminó. Justo estábamos mirando las fotos del nuevo proyecto de agua en Yemen, los pozos que reemplazaron a los falsos. Son hermosos. Tu hermano fue implacable con los estándares de calidad. Layla sonrió, sentándose junto a Rashid, quien inmediatamente tomó su mano. Aprendí de la mejor. Rashid besó sus nudillos. Alguien me enseñó que la excelencia y la compasión no son mutuamente excluyentes. Amira los observó con ojos brillantes. Saben, cuando estaba en coma, podía escuchar todo. Escuché a Rashid hablándome sobre ti, Layla, y recé para que despertara a tiempo de conocer a la mujer que había devuelto a mi hermano a la vida. Ella me salvó, dijo Rashid simplemente, apretando la mano de Layla. En todos los sentidos en que una persona puede salvar a otra. 3 meses más tarde, en una ceremonia íntima en el desierto bajo un cielo lleno de estrellas, Layla y Rashid se casaron. Su madre, ahora en remisión gracias a los tratamientos que el seguro de la fundación había cubierto, lloró lágrimas de alegría. Ahmed dio un discurso que hizo reír a todos sobre cómo su hermana había domado al dragón más feroz de Dubái. Pero fue Amira quien dijo las palabras que Layla llevaría en su corazón para siempre. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es mirar al miedo a los ojos y elegir el amor de todas formas. Ustedes dos son los más valientes que conozco. Mientras Rashid y Layla bailaban bajo las estrellas, él le susurró: ¿recuerdas cuando contabas semillas de granada? Ella se rió. Nunca me dejarás olvidar eso, ¿verdad? Nunca, porque ese fue el día que encontré a alguien que se negó a dejarme ser un monstruo, que vio a través de mi armadura y decidió que valía la pena la batalla. Siempre la valiste. Y mientras el desierto los rodeaba con su belleza antigua e inmutable, 2 almas rotas que se habían encontrado en el momento perfecto, bailaron hacia un futuro construido sobre verdad, coraje y el tipo de amor que transforma todo lo que toca. Porque a veces la historia más grande no es sobre príncipes que salvan a campesinas, sino sobre mujeres valientes que enseñan a hombres poderosos que la verdadera fortaleza viene de la vulnerabilidad y que el amor más profundo nace cuando 2 personas eligen una y otra vez derribar muros en lugar de construirlos. Y así, la mesera que se atrevió a desafiar a un jeque se convirtió en la mujer que le enseñó a vivir nuevamente. Fin.